Y después de estas excelentes charlas continúa otra que va de la mano de lo que ya hemos venido oyendo. Vamos a hablar ahora, en nuestro siguiente ponente, el doctor Gerardo Traslojeros Hernández, precisamente del cambio climático, la geopolítica, que ya mencionó algo el doctor de la Fuente, la economía, que también ya lo mencionaba el doctor Urbina, y la salud, la interacción de estos, para ver que el cambio climático no es nada más que haga un poco más de calor o llueva más fuerte, sino todo lo que implica en el equilibrio a nivel local, a nivel nacional y a nivel del planeta. El doctor Traslojeros Hernández es decano de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas en Puebla. Y la plática del doctor Traslojeros nos la va a impartir a través de Zoom. Gracias, doctor Traslojeros, como siempre, por su entusiasmo y bienvenido. Muchas gracias, doctor Carrillo, muy gentil por su muy amable invitación. Estoy aquí abriendo mi presentación para poderla compartir con todos ustedes. Permítanme un segundito nada más. Aquí estoy tratando de abrirla, pero no la encuentro. Perdón, permítame un segundito, por favor. A ver si puedo aquí abrirla. No la están viendo ahorita, ¿verdad? Bueno, a mí me toca platicarles sobre el tema del conflicto geopolítico que existe, sobre el tema del cambio climático y las dificultades también que tenemos nosotros, ¿verdad? Para lograr un acuerdo entre las naciones. Podríamos nosotros categorizar, ¿sí?, el tema como un conflicto entre los países desarrollados y los países en desarrollo, tomando en cuenta que son los países ya desarrollados los que son los causantes de la acumulación de los gases de efecto invernadero que se encuentran en la atmósfera. Permítame un segundito. Bueno, miren, no la he podido, pero bueno, el cambio climático significa una mayor temperatura promedio, pero también significa una mayor variabilidad en el clima, es decir, una mayor media y una mayor varianza en la distribución de la temperatura. En el 2002 vimos que se tuvo la peor sequía en Europa en 500 años, aumentando el costo de la energía por encima de lo ocasionado por la guerra en Ucrania. En el 2022 China tuvo su peor sequía. También el año pasado Estados Unidos tuvo fuertes inundaciones en el sudeste y tuvo una grave sequía en el oeste. En el sur de Asia el año pasado se tuvieron inundaciones, deslizamientos, ocasionando numerosas muertes y migraciones forzadas de cientos de miles de personas. Este año se han tenido temperaturas por arriba de los 40 grados centígrados en la mayor parte de México, incendios sin precedente en Canadá, Hawái y Grecia. La migración forzada es una consecuencia también del cambio climático. Las islas pequeñas exigen acciones drásticas para evitar el derretimiento de los polos y el aumento del nivel del mar. Entre las cuestiones que amenazan la existencia de la humanidad está el evitar un conflicto nuclear, pero también lo es impedir nuevas pandemias, ¿verdad? O evitar un cataclismo climático, ¿verdad?, para que pueda sobrevivir la especie humana. El cambio climático ya afecta nuestra capacidad de producir alimentos, de tener empleo, de gozar de salud. Y sí, es posible que
se salve el planeta, pero existen signos muy alarmantes, ¿verdad? El riesgo es llegar a un punto de inflexión o de no retorno, ¿verdad? Los países responsables de la acumulación de gases de efecto invernadero son los países ya desarrollados que crecieron en base a las energías intensivas en carbono. Ahora los países desarrollados se muestran más preocupados por el medio ambiente y piden que el mundo en desarrollo utilice energías limpias. Los países en desarrollo tendrán que desarrollarse en base a energías limpias para evitar la catástrofe climática, pero para ello necesitan que se les transfiera tecnología y se les transfiera recursos financieros. El mundo desarrollado debería compensar financieramente al mundo en desarrollo para hacer la transición hacia las energías limpias, pero se resiste a hacerlo. Entre los datos sobre cambio climático tenemos que la Tierra es ahora 1.1 grados centígrados más cálida que en el año 1800. La última década fue la más cálida ya registrada en la historia de la humanidad. Miles de científicos del panel intergubernamental sobre cambio climático de la ONU están de acuerdo en que es necesario limitar el aumento de la temperatura global a no más de 1.5 grados centígrados, lo que ayudaría a mantener un planeta habitable. Sobre la base de las tendencias actuales, se proyecta que el calentamiento global alcance alrededor de 3.2 grados centígrados para fines del siglo. Los 10 países que producen más emisiones, medido en toneladas de dióxido de carbono en el año 2019, fueron China, con 10,000 toneladas de dióxido de carbono, millones de toneladas de dióxido de carbono, luego, seguido Estados Unidos con la mitad, y luego sigue India, ¿verdad?, con una cuarta parte, luego de China, Rusia, Japón, Alemania, Irán, Corea del Sur, Arabia Saudita e Indonesia. Estos son los 10 principales emisores de gases de efecto invernadero. Como resultado de la cumbre de Río en 1992 se produjo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático para advertir sobre los riesgos de la acumulación de gases de efecto invernadero. En 1997 se negoció el Protocolo de Kioto, que fue un tratado internacional que extendió la Convención Marco, ¿verdad?, para comprometer a los estados parte a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En la COP21, que se llamó el Acuerdo de París de noviembre del 2016, ¿verdad?, se estableció que el cambio climático ya es una emergencia mundial que afecta a la seguridad, afectando la salud, la capacidad para producir alimentos y la posibilidad de tener trabajo. El consenso científico urge limitar el aumento de la temperatura global en este siglo a 2 grados centígrados, pero de preferencia hay que limitarla a 1.5 grados centígrados. El mundo desarrollado debe proporcionar financiamiento a los países en desarrollo para combatir y mejorar la capacidad de adaptación al cambio climático. Se establecen compromisos determinados nacionalmente para informar las acciones que toman los países para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. En el Pacto Climático de Glasgow, en Escocia, los países enfatizaron la urgencia de actuar en esta década crítica, cuando las emisiones de dióxido de carbono deben reducirse en un 45% para alcanzar el cero neto a mediados de siglo. Los países también reafirmaron el compromiso del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura mundial. Los países acordaron una disposición que pide la reducción gradual de la energía producida con el carbón y una eliminación gradual de los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles. Glasgow insta a los países desarrollados a cumplir plenamente con el objetivo de otorgar 100,000 millones de dólares anuales de asistencia para el mundo en desarrollo, lo que no ha sucedido, ¿sí?
en Egipto en noviembre del 2022. En la, se llegó a un acuerdo innovador para proporcionar fondos para pérdidas y daños, loss and damage, a los países vulnerables afectados por inundaciones, sequías y otros desastres climáticos. Este año, en noviembre de 2023, la COP será en los Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos Árabes Unidos son un importante productor de petróleo del mundo en el país anfitrión. Será un reto realmente para ver si este país logra avanzar, ¿sí?, la lucha contra el cambio climático, ¿verdad? O prevalecen los intereses petroleros que frecuentemente se oponen al avance de la agenda en contra del cambio climático. El uso insostenible del suelo contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero. Producir y distribuir alimentos genera 1/3 de los gases de efecto invernadero. Producir alimentos consume 30% de la energía del mundo. 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero son alimentos que no se consumen. El océano absorbe el 90% del exceso de calor en el planeta. El cambio climático es la mayor amenaza para la salud que enfrenta la humanidad. Cumplir con los objetivos del Acuerdo de París salvaría 1 millón de vidas al año, conforme a la ONU. Los beneficios para la salud de la reducción de las emisiones de carbono sería el doble del costo de reducirlas. El transporte produce alrededor del 20% de las emisiones globales de carbono. El empeoramiento de la calidad del aire provoca problemas respiratorios y cardiovasculares. Los impactos del cambio climático en la agricultura pueden aumentar las tasas de malnutrición. Los cambios climáticos influyen en las enfermedades infecciosas. La propagación de enfermedades transmitidas por mosquitos puede aumentar en áreas que se proyecta recibirán más precipitaciones e inundaciones. También, según la Agencia Internacional de Energía, se espera que la demanda mundial de combustibles fósiles alcance su punto máximo a mediados de la presente década. El consumo de los 3 principales combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas, comenzará a disminuir debido al rápido crecimiento de las energías renovables y la propagación de los vehículos eléctricos. Los gobiernos de todo el mundo han aumentado las inversiones en energías renovables en respuesta al cambio climático y a la crisis energética alimentada por la invasión rusa a Ucrania. La economía de China se está transformando también rápidamente para contar con industrias y servicios menos intensivos en energía. En los últimos 10 años, China representó alrededor de 1/3 del crecimiento de la demanda de gas natural a nivel mundial y 2/3 de crecimiento de la demanda de petróleo. La energía solar, eólica y nuclear reducirá el crecimiento potencial de la energía intensiva en carbón en China. Estados Unidos y la Unión Europea han lanzado programas ambiciosos para apoyar las energías renovables. Las políticas climáticas pueden fortalecer también a políticos populistas que niegan el cambio climático. La OPEP, el cártel de productores de petróleo, ha acusado a la Agencia Internacional de Energía de provocar aumentos de precios a través de sus llamados a dejar de invertir en nuevos desarrollos petroleros. La Agencia Internacional de Energía se ha enfrentado a ataques de grandes productores de combustibles fósiles. Las compañías de petróleo y gas podrían estar juzgando mal a la opinión pública y al mercado si esperan un mayor crecimiento de la demanda de petróleo y gas a lo largo de esta década. Los proyectos de combustibles fósiles conllevan riesgos climáticos y financieros. Las emisiones deben caer rápidamente para limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados. Las divisiones sobre cómo responder a la guerra de Rusia en Ucrania y cómo satisfacer las necesidades económicas relacionadas con el clima de los países de bajos ingresos son los puntos más relevantes de las discusiones en la Cumbre de Naciones Unidas de este año. La reunión de este año busca atender al sur global,
el grupo de países en desarrollo y subdesarrollados que resienten la desviación de recursos por el conflicto en Ucrania. La ONU ha programado durante la Asamblea General discusiones sobre el cambio climático, el alivio de la deuda soberana de países menos desarrollados y las formas de ayudar a los países en dificultades de alcanzar los objetivos del desarrollo sustentable de la ONU. El cambio climático es la mayor amenaza que existe para la salud humana y planetaria. Limitar el aumento de la temperatura podrá salvar millones de vidas al año. El empeoramiento de la calidad del aire provoca problemas respiratorios y cardiovasculares. El cambio climático aumenta las tasas de malnutrición. Los cambios climáticos influyen en enfermedades infecciosas. La propagación de enfermedades transmitidas por mosquitos aumenta. La crisis energética derivada de la invasión de Rusia a Ucrania acelera la transición hacia las energías renovables. La temperatura aumentará a 3.2 grados centígrados hacia fines del siglo XXI, lo que implica un punto de no retorno. Existe el consenso científico para limitar el aumento de la temperatura a 2 grados centígrados a fines de siglo para evitar una catástrofe, pero es más seguro limitarlo a 1.5 grados centígrados. Los principales responsables de la acumulación de gases de efecto invernadero son los países desarrollados, pero China es el principal emisor hoy en día. Urge afinar los mecanismos de financiamiento y transferencia de tecnologías limpias para el mundo en desarrollo. El mundo en desarrollo ya no podrá desarrollarse en base a las energías fósiles. Y, por último, yo diría que el mundo está distraído con conflictos económicos y políticos y se posterga la lucha contra el cambio climático. China y Estados Unidos, los principales emisores, no están cooperando entre ellos para buscar soluciones. Esto debe corregirse a la brevedad. Pues muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Traslojeros. Con su charla es también un corolario de lo que se había ya dado a conocer en las pláticas previas, como el cambio climático, además de un determinante social de salud, como bien lo comentó el doctor Urbina, viene a ser ahora condicionante del equilibrio geopolítico a nivel internacional, también como lo reiteró el doctor de la Fuente y el embajador Ruiz Cabañas. Y algo que es importante comentar en el sentido de su charla es que de las grandes extinciones a nivel planetario, de las 5 que ha habido, la más grave, como les comentaba, la del Pérmico-Triásico, fue secundaria a una excesiva actividad volcánica, entre otras, ¿no?, con producción de dióxido de carbono y metano fundamentalmente. Hay otras teorías más, pero este es el modelo más demostrado. Pero ahora el problema que vemos aquí, todos los que estamos conscientes del cambio climático, es que ahora el exceso de carbono y de cambio climático, de carbono, CO2 y metano, lo estamos condicionando a los seres humanos. Ya no es la actividad volcánica excesiva o la ruptura de las placas sobre las que flotan los continentes, de las placas tectónicas. Entonces el mismo ser humano, con la capacidad pensante que tenemos, con los altos niveles que tenemos de conocimiento en ciencia, tecnología, estamos destruyendo nuestro hábitat. Como bien comentaba el maestro, el doctor Sarucán, los biomas, los diferentes biomas o sistemas ecológicos se están devastando, doctor Traslojeros. Entonces el doctor Traslojeros en su charla nos dio también más información en relación a esto, cómo esta carrera competitiva por ser más ricos y producir más tiene consecuencias devastadoras en nuestro medio ambiente. Y el doctor Traslojeros, como todos los que lo han antecedido, también es un convencido del cambio climático que trabaja intensamente en su área de responsabilidad, entre otras cosas, en pro del conocimiento de este grave mal que afecta a la humanidad y también trabajando intensamente en cómo resolver el problema. Así que muchísimas gracias, doctor Traslojeros, por su presencia y, como siempre, por su entusiasmo. Y bueno, vamos a dar pie. Gracias, doctor Traslojeros. Que tenga muy buena tarde. Un aplauso para el doctor Traslojeros. Gracias. Gracias.